puestos de pie, hermanos, recibamos a nuestro hermano Carlos Arteaga Farfán, que trae el mensaje del día de hoy. Gracias, hermanos. Gloria al Señor por este primer domingo de este año 2018. Tomen su lugar, hermanos. Creo que sin duda más de una ocasión hemos acudido a este salmo, al Salmo 91, para encontrar confianza, para encontrar de alguna manera esa ayuda que a veces necesitamos cuando tenemos temores, cuando tenemos situaciones que nos atemorizan, que nos hacen sentir tal vez inclusive bajo una cierta opresión. Creo que todos hemos acudido más de una vez al Salmo 91 en busca de consuelo, en busca de fortaleza de parte del Señor, porque el Salmo 91 es uno de esos salmos que hablan acerca de los temores que cualquiera de nosotros podemos tener en un determinado momento. Nos habla de la necesidad de protección que tenemos de parte de Dios, pero lo más maravilloso del Salmo es que nos habla de que podemos encontrar libertad, ¿sí?, de nuestros temores, que podemos encontrar protección, una protección divina, si vivimos continuamente cubiertos, ¿sí?, por las alas del Dios Todopoderoso. O sea, si vivimos continuamente cubiertos por las alas del Todopoderoso, vamos a recibir todas estas bendiciones. Son muchos los peligros de los que nos habla el Salmo, o sea, no nos habla de unas pocas cosas, nos habla de muchos peligros que podríamos estar pasando, pero hoy solamente quisiera que nos enfocáramos en uno, que es el lazo del cazador, ¿sí? Hace años, un famoso comentarista, Paul Harvey, describió cómo el esquimal mata al lobo, o sea, cómo es que ellos cazan a los lobos. Y entonces él describía que el primer paso es que el esquimal lo que hace es que primero cubre un cuchillo, lo cubre con la sangre de un animal y luego deja que se congele. Después vuelve a poner otra capa de sangre del animal en el cuchillo y vuelve a dejar que éste se congele y repite este proceso durante unas 3-4 veces hasta que el cuchillo está totalmente cubierto de sangre y está totalmente congelado. Entonces dice que el cazador del Ártico toma ese cuchillo y lo coloca en la tierra con la hoja del cuchillo extendida hacia arriba, donde está esta parte de la sangre, y sin sospechar nada, lo que va a suceder es que el lobo, cuando huele la sangre, empieza a lamer el cuchillo, empieza a lamer la sangre que hay en el cuchillo, que está congelada, y mientras más va lamiendo en el cuchillo, mientras más lame esta sangre, obviamente él se va cortando la lengua y la sangre se empieza a combinar con la sangre que está en el cuchillo, y obviamente el lobo, al sentir el sabor de la sangre, empieza a lamer con más ímpetu, digamos, más vigorosamente. Crece esa necesidad, ese apetito que el lobo tiene por la sangre, y sin saber lo que él está haciendo, el lobo, como le digo, empieza a cortar su propia lengua, y el lobo, en esa necesidad de saciar su necesidad de sangre, no se da cuenta que él mismo se está muriendo, ¿sí? Así es como ellos cazan ahí en el Ártico al lobo, porque el lobo no se satisface, sino continúa hasta que queda completamente muerto en ese lugar. Este verso que acabamos de leer, mis hermanos, nos da revelación de algo que es sumamente importante, porque usted y yo, tal vez no lo ha considerado, pero usted y yo somos continuamente la presa de un cazador. Continuamente estamos en la mira de un cazador. Y no tendría sentido que la palabra del Señor dijera que Dios nos va a librar del lazo del cazador si no existiera realmente un cazador, si no fuéramos realmente la presa de un cazador. No tendría sentido que el Salmo dijera que Él nos va a librar de este lazo que tiende este cazador. Pero desafortunadamente existe un cazador y estamos continuamente siendo presa de este cazador, y continuamente está poniéndonos lazo para apresarnos. Le invito a que oremos. Señor Todopoderoso, en esta tarde venimos delante de tu presencia para que tú, Señor, utilices una vez más tu palabra
y a través de ella, Señor, nos muestres los peligros o el peligro en el que continuamente nos encontramos, Señor, el peligro en el que, Señor, se nos pone continuamente por este cazador, Señor, que quiere, Señor, hacernos daño, por este cazador que quiere dañar nuestras vidas, que quiere dañar, Señor, nuestra comunión contigo, que quiere dañar, Señor, nuestras familias, que quiere dañar, Padre eterno, tu iglesia. Enséñanos, Señor, a través de este mensaje, Señor, a estar prevenidos y a utilizar, Señor, los medios y los recursos que tú nos has dado para no caer, Señor, en el lazo de este cazador. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Padre. Muy bien, mis hermanos, somos presa y hay ahí alguien que quiere apresarnos, ponernos continuamente trampas. Si no fuera así, le digo, la palabra de Dios no nos diría que Dios puede librarnos del lazo del cazador. Pero hay le digo, alguien que quiere cazarnos. Si usted va a Amós capítulo 3, versículo 4, vea lo que dice. Amós 3, 4, dice la palabra del Señor: rugirá el león en la selva sin haber presa. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? El versículo 5 dice: ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? La palabra de Dios nos dice que hay un cazador y que nosotros somos su presa. En ocasiones estamos tal vez un poco conscientes de esta situación, acerca de esto que dice la palabra del Señor, de que tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, aquí nos dice claramente que nuestro adversario está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Amós 3:4 dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Porque nosotros somos la presa de este cazador. Entonces, a veces no estamos tan conscientes de esta situación y menos estamos conscientes que tal vez nosotros podemos ser presas fáciles de este león rugiente que anda buscando a quien devorar. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en su segunda epístola, él les recuerda algo que es muy importante, mis hermanos, y nosotros también tenemos que tomar en cuenta. Cuando él les recuerda, no sé si usted recuerda, cuando ha leído esta porción de la Escritura, que hubo un caso de un hombre que tomó la mujer de su padre. Y entonces el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, le dice: bueno, entreguen a este hombre a Satanás para que sea liberado, para que sea salvo. Pero después el apóstol Pablo les escribe y les dice que ellos tienen que perdonar a este hombre, que tienen que perdonar al que había cometido esa falta, para que Satanás no tomara ventaja, ¿sí? El apóstol Pablo dice, 2 Corintios capítulo 2, vea por favor, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A veces nosotros no estamos conscientes de las maquinaciones que el enemigo pone para atraparnos como una presa. A veces nosotros no estamos conscientes, dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, pero la verdad es que a veces sí las ignoramos, a veces no estamos conscientes, a veces no estamos seguros y a veces desconocemos que él utiliza ciertas maquinaciones, que él utiliza ardides, que él utiliza malas intenciones, que tiene maquinaciones, que tiene malas intenciones, artimañas, en fin, él tiene una serie de cosas con las cuales hace que a veces nosotros caigamos como una presa en el lazo que Él nos pone. El problema de esto que decía el apóstol Pablo es que muchos creyentes
a veces no están conscientes de esta situación y viven tan despreocupadamente, piensan que la vida cristiana es tan nada más de venir el domingo, o nada más de a veces leer la Biblia, o a veces es de orar, o a veces participar de algunas actividades de la iglesia, pero no están conscientes que la vida cristiana es mucho más que esto, es mucho más intensa, es mucho más peligrosa, con mucho más riesgo que solamente esto, porque hay alguien que quiere destruirnos, hay alguien que quiere realmente hacernos daño. Las maquinaciones, ¿sí?, las artimañas de nuestro adversario las va a utilizar, ¿sí?, va a utilizar medios para hacernos caer, para destruir nuestra comunión con Dios, para destruir nuestra confianza en Dios, las va a utilizar para destruir nuestra comunión inclusive como familias, la va a utilizar para tratar de dañar inclusive la comunión de la iglesia, porque esa es la parte que Él quiere, ¿sí?, y es lo que Él está buscando, ¿sí? Entonces, pero tenemos que estar conscientes de esta situación. Y la falta de perdón, lo que decía el apóstol Pablo, ustedes perdónenlo para que Satanás no tome ventaja, es uno de los lazos que utiliza el enemigo para atraparnos, ¿sí? Hay gente que está totalmente apresada en la cuestión de la falta de perdón, que ya no tienen libertad, que ya no pueden vivir bien. ¿Y por qué? Porque dice el apóstol Pablo, si no perdonas, Satanás toma ventaja sobre de ti y te está oprimiendo y te tiene atrapado, porque el perdón o la falta de perdón es como un lazo que nos tiene atrapados, que nos está destruyendo, que nos está consumiendo y no nos damos cuenta. Pablo dice, tengan cuidado porque no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos la forma en que Él puede hacernos caer dentro de su lazo. Entonces, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7, vea por favor lo que dice ahí la palabra, primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7, ahí nos habla acerca de un requisito para los que desean ser pastores o los que desean servir en un momento de Dios ya como obispos, y dice aquí que no debe de ser aquel que desea el obispado, dice no debe de ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Fíjese, esta es otra parte por la cual el Señor nos advierte acerca del lazo del cazador. Usted puede caer en el lazo del cazador, dice la palabra del Señor, cuando usted se envanece, cuando hay vanidad en su vida, cuando usted está viviendo en un estado de vanidad, donde usted busca únicamente cosas para ser vanidoso, ya sea cosas materiales, ya sea en su persona, ya sea el vestido, ya sea lo que sea, y lo utiliza usted como una forma de vanidad, usted está cayendo en el lazo del diablo, porque la palabra de Dios dice que no se envanezcan para que no caigan en la condenación del diablo. Cuando usted tiene un mal testimonio, cuando el enemigo le hace a usted caer en un mal testimonio, cuando lo desacredita porque le puso alguna tentación y cayó y ya lo desacreditó, dice la palabra del Señor que cuando uno no tiene un buen testimonio, también cae en descrédito y cae también en el lazo del diablo. Satanás va a poner oportunidades para que cualquiera de nosotros, podemos decir que somos muy buenos cristianos, podemos decir que estamos consagrados, podemos decir que tenemos todo el deseo del Señor, pero el día que Él le haga a usted caer, lo va a desacreditar. Lo va a desacreditar y la gente de afuera lo único que va a hacer es burlarse de nosotros diciendo, ahí está el cristiano. O ¿cuántas veces no ha escuchado usted que la gente dice, y eso que es cristiano, y eso que es cristiano? Debería de ver cómo vive, pero eso es que es cristiano. Entonces, cuando Él hace que caigamos en descrédito, nos hizo caer una vez más en el lazo del cazador, ¿sí? Él está buscando todas estas oportunidades para hacernos caer. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8, nos habla de otro problema que también nos puede hacer caer en el lazo del cazador. Otro problema es estar a disgusto, estar no conforme con la situación económica que estamos viviendo y buscar de una manera ya desmedida el tener dinero. Dice la palabra del Señor, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción
y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando en tu mente y en tu corazón tú no tienes contentamiento por la situación que estás viviendo, por la forma en que Dios quiere que vivas ahorita y no estás contento con esto, porque dice la palabra, teniendo sustento y abrigo estemos contentos, pero si esto no satisface tu vida, si tener sustento, si tener abrigo, si tener un lugar donde vivir no satisface tu vida y quieres más, ten cuidado, porque dice la palabra del Señor que aquellos que quieren enriquecerse caen en lazo. Y caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden, ¿sí? Que atrapan, que mantienen cautivos a los hombres para su destrucción y para su perdición, ¿sí? Porque cuando uno ama el dinero, ¿sí? Cuando uno quiere de una manera desmedida, dice, este amor al dinero, ¿sí? Dice, hace que algunos se extravíen de la fe, ¿sí? Que pierdan el rumbo de la fe y que sean traspasados de muchos dolores. Eso es lo que quiere el cazador. Pone su lazo para que caigas y una vez que caes, Él te va a hacer que sufras y que pases por muchos dolores. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículos 23 al 26. Ahí nos habla de otro tipo de situación que puede hacer que caigamos en el lazo de este cazador, ¿sí? Ahí se nos habla acerca de aquellas personas que son contenciosos, de los que siempre están peleando, de los que siempre están discutiendo, de los que siempre están metiéndose en unas discusiones necias e insensatas que no llevan a ningún lado. Dice la palabra del Señor que eso también es una situación que a veces pone el enemigo como un lazo. Versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando una persona es necia, cuando es contenciosa, cuando no quiere entender lo que dice la palabra del Señor y quiere basarse únicamente en sus propios razonamientos, quiera que no, dice la palabra del Señor que está cautivo a voluntad del diablo, lo tiene enlazado, lo tiene totalmente atrapado. Y dice la palabra del Señor que hay que corregirlos con mansedumbre, hay que hablarles, hay que tratar de llevarles a que salgan de esa situación, porque dice la palabra, tal vez Dios, tal vez les conceda que se arrepientan y lleguen a conocer la verdad. Ellos están cautivos, están en el lazo del cazador y están a voluntad de Él. Él los tiene dominados, los tiene controlados. Hay gente que quisiera salir de esa situación, pero no puede porque están cautivos a voluntad de Él. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, las Escrituras nos dicen que el lazo del cazador está relacionado con estas situaciones: falta de perdón, la vanidad, el descrédito, o sea, tener un mal testimonio, deseos necios, ¿sí? Engañosos, avaricia, amor al dinero. Hay calamidad, hay aflicción. Cuando usted ve el lazo del diablo, también a veces quiere traer calamidad y aflicción en nuestras vidas, enaltecimiento, orgullo, profanación inclusive de las cosas sagradas de nuestro Dios. Ese es el lazo que a veces pone el enemigo para cazarnos. Y a veces no estamos tan conscientes de esto, a veces no estamos tan entendidos de esto, a veces no es como dice el apóstol Pablo, estamos ignorando las artimañas del enemigo con el cual nos puede hacer caer. Ciertamente, nuestro adversario utiliza muchos medios. Y va a utilizar muchos medios y muchas formas para tratar de cazarnos, para tratar de destruirnos. Él va a utilizar también a personas malignas, va a utilizar personas que van a querer hacernos daño para tender sus trampas. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 110, dice, me pusieron lazo los impíos. La gente mala, utilizada también por el enemigo, va a tratar de ponernos lazo, va a tratar de hacer que caigamos, va a tratar de hacernos de alguna manera daño. ¿Sí? ¿De qué manera las personas malignas van a poner lazo delante de nosotros? Fíjese cómo lo van a hacer. Te van a ofrecer, joven, te van a ofrecer sexo. Te van a ofrecer fama. Te van a ofrecer fortuna, te van a ofrecer vicios que a lo mejor vas a decir, esto sí me agrada, esto sí me gusta. Te van a poner cosas que definitivamente
probablemente vas a disfrutar, ¿sí? Va a utilizar a hombres, va a utilizar a mujeres que no tienen temor de Dios, que son adúlteros, para tratar de hacerte caer, para que dejes de amar a tu esposa, para que dejes de amar a tu esposo. Te va a poner muchas maneras en las cuales va a querer tratar de seducirte. Hombres y mujeres insatisfechos en sus matrimonios o que no llevan una buena relación, va a poner los medios precisamente a través de otras personas para tratar de casarte. Va a utilizar situaciones de celos, va a utilizar situaciones de ira, va a utilizar situaciones de contienda para causar división, tal vez entre tú, tu esposo, tú y tu familia, aquí en la iglesia, porque ese es parte del lazo que él va a utilizar, utilizando personas malignas. Va a utilizar de manera más sutil, de manera ya más sutil, va a utilizar tus necesidades. Aquellas cosas que tú necesitas, él las va a utilizar para atraparte. Va a utilizar, fíjate bien, tu necesidad de reconocimiento. Cuando estuvimos la plática de los matrimonios, hablamos de las necesidades relacionales. Todos necesitamos ser reconocidos, todos necesitamos ser amados. Él va a utilizar esa necesidad para hacerte caer. Va a utilizar esa necesidad de reconocimiento para hacerte caer. Va a utilizar tu necesidad de seguridad, tu necesidad de compañía, tu necesidad de ser amado, la necesidad que tienes de recursos económicos. Y lo que él va a hacer es que te va a prometer que puedes saciar todas esas necesidades. Te va a prometer que él puede ayudarte a que esas necesidades sean satisfechas, ¿sí? Y estas cosas las va a utilizar para cazar a aquellos ingenuos, para aquellos incautos, para aquellos que despreocupadamente viven la vida cristiana pensando que aquí no pasa nada. Piense por un momento en el cazador. Él coloca las trampas, ¿sí?, en los lugares donde sabe que va a pasar la presa. No las va a poner donde sabe que nunca va a pasar, las va a poner donde sabe que va a pasar la presa. La va a tapar con hojas, la va a borrar todo rastro de que hay allí algún tipo de trampa, y luego va a esperar a que el incauto animal pase por ella y caiga precisamente en la trampa. Y esto es una imagen de lo que el enemigo hace con nosotros. Él prepara trampas hechas a la medida, específicamente para ti. No creas que la misma trampa para mí es para ti es otra, para mí es otra, y la va a perfeccionar exclusivamente para cada uno de nosotros. Y cuando de manera incauta y despreocupada vamos caminando por la vida, a veces caemos en el lazo y ya no podemos salir. La mejor carnada que utiliza el enemigo son nuestros propios deseos. Son nuestros propios deseos, nuestra concupiscencia, aquello que hace que podamos pecar delante del Señor. Y esta carnada siempre le ha funcionado, nunca le ha fallado al enemigo. Le funcionó en el huerto del Edén, ¿sí? Él hizo un esfuerzo de convencimiento, apelando a un deseo que tenía la mujer, que tenía el hombre, de comer ese árbol que estaba ahí, que Dios había prohibido. Apeló a ese deseo y ellos cayeron, ¿sí?, sin poder evitarlo. Y como consecuencia, ¿qué fue lo que pasó? Fueron expulsados del huerto del Edén, fueron expulsados de la presencia de Dios, perdieron todos los privilegios y perdieron todas las bendiciones que Dios tenía. ¿Por qué? Porque cayeron en el lazo del cazador. Este cazador sabe perfectamente lo que necesita cada uno de nosotros. Lo sabe perfectamente bien. Él conoce el tipo de carnada, el tipo de trampa que va a utilizar para cada uno de nosotros, puesto que Él conoce nuestras debilidades y las aprovecha para destruirnos y destruir la obra de Dios también en la iglesia, en la casa y donde sea. Si nosotros no tenemos cuidado, mis hermanos, si no tenemos idea de esto, si no estamos realmente conscientes de que estamos ante esta situación, si no sabemos, si no consideramos que somos una presa, ¿sí?, vamos a caer definitivamente en el lazo del cazador. Se ha dicho que el hombre es el peor depredador, pero el peor depredador, la verdad es que es nuestro enemigo, que nos está poniendo continuamente este tipo de trampas. Alegóricamente hablando, nuestro enemigo, fíjese esto, va a tomar el cuchillo, así como le decía acerca de cómo cazan a los lobos.
Va a tomar el cuchillo que es el pecado, lo va a cubrir con la sangre, que son las cosas que deseamos, son las cosas que queremos, son las cosas que creemos que necesitamos, y va a ponerlo en el lugar adecuado, esperando que nosotros seamos los que vayamos a satisfacer. Lo único que tenemos que hacer es empezar a lamer lo que Él nos pone delante, empezar a satisfacer nuestros deseos, nuestros gustos, lo que nos produce placer, lo que satisface nuestra naturaleza caída. Y como lobos necesitados precisamente de sangre continuamente, sin darnos cuenta, nos estamos destruyendo a nosotros mismos, porque esa es la intención del enemigo. Fíjese, cuando Caín sintió el deseo de matar a su hermano Abel, Satanás es como si hubiera puesto la sangre en el cuchillo, ¿sí? En este caso la sangre era la envidia que Caín sentía a su hermano Abel, ¿sí? Ahí estaba la trampa. Era el rencor que él sentía hacia su hermano, ¿sí? Y Caín fue lamiendo esta sangre, ¿sí? Este rencor que fue creciendo, esta envidia que sentía hacia su hermano, este odio se fue haciendo cada vez más grande, porque se estaba alimentando con su propia sangre, como lo hace el lobo. Lo estaba alimentándose él de su propia sangre, se estaba cortando la lengua en ese momento. Y sin embargo el Señor le dijo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios está diciendo, cuando el enemigo te ponga la trampa y quieras caer en pecado y quieras disfrutar del pecado, dice, con todo sé, o debes de saber que con todo y esto, sí, aunque el pecado esté a la puerta, aunque quiera hacerte caer, dice, tú tienes la capacidad y tienes el poder de enseñorearte o de no caer precisamente en el pecado. En Génesis 4:7 dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esa es la Nueva Versión Internacional, es lo mismo que está diciendo, ¿sí? Entonces el pecado, mis hermanos, está a la puerta. Ese deseo, ¿sí? Esa invitación, eso que nos atrae, y que una vez que lo probamos, y que una vez que nos gusta, y que no podemos tal vez detenernos ya ante esta situación, porque cuando uno empieza a pecar, créame mi hermano que el entendimiento se nubla. Uno ya no razona, uno ya no se da cuenta de qué tan peligroso es estar coqueteando con el pecado, estar jugando con el pecado, estar jugando con el fuego. A veces no se da porque el pensamiento se nubla. No existen consejos. Uno va y le dice a una persona que ya está pecando, le dice, es que no deberías de estar haciendo esto, es que esto te está trayendo mal, y no entiende. Ya no razona, ya no recapacita, porque solamente Dios, solamente Él puede cortar ese lazo en el cual muchas personas han caído. Solamente Él puede quitarnos de ese cuchillo, solamente Él puede librarnos del lazo del cazador. Él puede hacerlo. El problema es que a veces nosotros no queremos salir de esa situación porque estamos disfrutando el pecado, nos estamos gozando en lo que estamos haciendo y preferimos de alguna manera irnos desangrando lentamente, pero no dejar el pecado o no dejar que esto nos deje de traer satisfacción. Si nuestro deseo de satisfacción nos va a llevar a hacer lo que sea para satisfacer nuestra necesidad. El problema es que muchas de nuestras necesidades que aparentemente tenemos, en realidad son creadas, no las tienes. Cuando alguien te dice, o cuando los comerciales de televisión, o cuando el radio te dice que tú necesitas tal cosa, a veces no la necesitas, pero ya nos creó una idea equivocada de una necesidad, no son realidad, ¿sí? Algunas necesidades que creemos que tenemos surgen de nuestras pasiones, surgen de nuestras pasiones, como dice Santiago, que están batallando en nuestra alma. Están batallando dentro de nosotros. Si no tienes dinero para comprar lo que deseas, trabajas el doble, trabajas el triple, aunque descuides a tu familia, aunque descuides tu salud, aunque descuides tu vida espiritual. Si eso es lo que tú quieres, eso es lo que vas a hacer, porque crees que tienes esa necesidad. Si te sientes solo, como decía, Él va a utilizar nuestras necesidades relacionales. Necesitas a alguien en tu vida. Si te sientes solo,
vas a buscar una persona que tiene tal vez tu soledad, aunque no sea creyente, aunque no quiera conocer de Dios, aunque te separe de Dios, vas a querer satisfacer esa necesidad. En la mayoría de los casos, mis hermanos, el enemigo no es quien nos destruye. En la mayoría de los casos no es Él quien nos destruye. Él solamente pone los medios y nosotros los tomamos. Y nos destruimos nosotros en eso, ¿sí? Nosotros los usamos para ser destruidos y nos destruimos a nosotros mismos. Jeremías 44:7 pregunta Dios al pueblo. Le pregunta, ¿por qué se hacen ustedes este mal? Cuando el pueblo estaba dejando a Dios, cuando seguía a los ídolos, y Dios les dice que los iba a castigar, cuando les dice que los iba a llevar cautivos, les dice, ¿por qué se hacen este mal ustedes mismos? O sea, no soy yo quien les hace el daño, no soy yo quien les está trayendo esto, ustedes mismos, ¿por qué se hacen este mal? ¿Por qué ustedes no se dan cuenta? ¿Cómo te va a librar Dios del lazo del cazador? Advirtiéndote como le hizo con Caín. Te va a decir, ten cuidado. No albergues en tu mente, no albergues en tu corazón sentimientos que te están destruyendo. No dejes, ¿sí?, que tu deseo de satisfacer ciertas necesidades te haga caer. Él nos va a prevenir, ¿sí? Nos va a enseñar las artimañas del enemigo, ¿sí?, y de cómo podemos nosotros salir victoriosos. El verso 1 del Salmo 91, que ya lo leímos, también tiene la respuesta de cómo te va a librar Dios del lazo del cazador, ¿sí? Dice que Él te va a librar siempre y cuando habites, siempre y cuando te mantengas habitando al abrigo del Altísimo, siempre y cuando estés morando bajo su sombra, Él te va a librar del lazo del cazador, ¿sí? Pero morar no es entrar de vez en cuando, ¿sí? Morar bajo la protección, bajo el abrigo del Altísimo, no es entrar y salir de su presencia. No es que a veces sí estoy y a veces no estoy. No es que a veces quiero y a veces no quiero. No es dando poca importancia a la comunión que debes de tener con Dios, a la comunión que debes de tener con la iglesia, con su pueblo, porque la comunión con Dios y la comunión con la iglesia igual es comunión con Dios. No es menospreciando tu vida espiritual, pensando que no pasa nada. No es siendo un oidor olvidadizo de la palabra. Esto no es habitar bajo la sombra del Omnipotente. Esto no es estar bajo su abrigo. O sea, estar bajo su abrigo es estar constantemente, permanentemente viviendo, morando bajo esa protección que Él tiene. Pero en el momento que nosotros salimos de esa protección porque descuidamos nuestra vida espiritual, porque descuidamos lo que Él nos ha dado y creemos que podemos ir y venir y a veces estoy en tu protección y a veces no, cuando esto sucede, desafortunadamente no vas a poder ser librado del lazo del cazador. Yo no sé, tal vez en este momento alguien se encuentra atrapado ya en el lazo. Tal vez alguien ya se ha convertido en una persona codiciosa, está codiciando algo, ya estás en el lazo del cazador. Tal vez deseas reconocimiento, tal vez deseas ser reconocido por lo que eres, por lo que has estudiado, por lo que sabes, ya estás en el lazo del cazador. Tal vez caíste en una situación de adulterio, ya estás en el lazo del cazador. Tal vez estás atado a un vicio, alcohol, cigarro, ya estás en el lazo del cazador. Tal vez en la pornografía, ya estás atado, estás en el lazo del cazador. Tal vez crees que eres superior a los demás, la vanidad, ya estás en el lazo del cazador. A lo mejor crees que eres más espiritual que los demás, crees que eres mejor, a lo mejor crees que sabes más, a lo mejor crees que tienes más conocimiento, ya estás en el lazo del cazador. Tal vez te has alejado de la comunión con Dios, tal vez no estás teniendo la comunión que deberías de tener con Él, ¿sí? Tal vez tus temores gobiernan tu vida, tienes temor a la enfermedad, tienes temor que te domina, que no te permite ser libre, tienes temores que simplemente te tienen atado a la falta de dinero, al futuro, a lo que sea, ya estás en el lazo del cazador. Todo aquello que te domine y que tenga potestad sobre de ti, te tiene ya atrapado, has caído en el lazo del cazador.
No sé cuál sea el lazo tal vez que alguno de nosotros estemos atrapados, pero te digo una cosa, puedes ser liberado, porque la palabra de Dios así lo dice, que Él te librará del lazo del cazador. No importa en qué situación estés atado, en qué situación estés aprisionado, que estés enlazado, Él te librará del lazo del cazador. Pero eso solamente sucede si vives continuamente habitando bajo el abrigo del Altísimo. Si sales de esa protección, si sales de esa cobertura, el lazo va a estar ahí y te va a atrapar. El siguiente paso para salir del lazo del cazador, si estás atrapado en alguna de estas situaciones que acabo de mencionar, tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer que estás atrapado, a lo mejor en un sentimiento malo, en un mal sentimiento, en un vicio, en lo que sea. Tienes que reconocerlo, pedir perdón, tienes que confesarlo para poder ser liberado del lazo del cazador. Si tú tomas en cuenta esto, si tomas en cuenta esta situación, se va a cumplir lo que dice la palabra. Él te librará del lazo del cazador. Y se va a cumplir lo que dice el Salmo 124, versículos 7 y 8. Se va a cumplir en tu vida. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Dios quiere liberarte, Dios quiere romper este lazo, Dios quiere romper aquello que te tiene atado, que te tiene atrapado, en lo que hayas caído, pero es necesario que vivas continuamente bajo la protección del Altísimo, que confieses y que reconozcas, y entonces va a suceder lo que dice el Salmo 124. El lazo se va a romper. El lazo, dice la palabra del Señor, se rompió y nosotros escapamos. Y Dios te va a liberar de cualquier situación, ¿sí? Porque nuestro socorro, dice la palabra, está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El lazo se rompió y Él te librará del lazo del cazador, pero tienes que vivir de esta manera, ¿sí? Si estás atrapado, te digo, renueva, como decíamos hace un momento, ese compromiso que tienes con Dios, renueva esa intención de vivir cada día bajo su abrigo, bajo su protección. No te salgas de esa protección, no dejes que nada domine tu mente y tu corazón, más que solamente Dios, solamente Cristo, y entonces vas a ser liberado, porque de otra manera estaremos atados, estaremos en ese lazo sin que tengamos la posibilidad de salir. Recuerde lo que dice la palabra del Señor. El ladrón aquí ha venido robar, matar y destruir. Y cuando caes en el lazo de este ladrón, eso es lo que él quiere: robarte la paz, destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tu comunión con Dios, ¿sí? Y finalmente quiere matar en ti toda intención de servir al Señor. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es cuando Él nos libera de ese lazo. Entonces dice, el lazo se rompió y nosotros escapamos. Que Dios rompa todo lazo en nuestra vida y nos haga verdaderamente libres, mis hermanos. Pero hay que vivir bajo la protección del Altísimo. Que el Señor les bendiga.